¿Qué tal? Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, perdón, primero voy a sacar el libro, que si no vamos a empezar muy mal la presentación. Iba a empezar la presentación, sí, sacaré el libro. Decía que gracias por acompañarnos en la presentación de este libro de Naturaleza muerta, usos del pasado en Euskadi después del terrorismo. Supongo que en la sala hay muchos historiadores, también amigos y amigas, pero si hay historiadores, les pido desde ya condescendencia con esta pobre periodista, porque bastante impresionada está con que la presentación la hicieran Denis Itxaso y Luis Castells en Donosti, Santos Julia y Luis Castells en Madrid. Así que esperemos estar a la altura de las circunstancias. Agradezco el reto a Antonio Rivera, que de paso tengo que decir me ha acercado a un debate, supongo que bastante encendido entre historiadores, pero que yo desconocía y que me ha parecido muy interesante, que es el del memorialismo versus historiografía, lo sucedido frente a la impresión de lo realmente sucedido, de lo que supongo que vamos a hablar bastante esta tarde. La historia más militante, más pegada a los sentimientos y utilidades presentes frente a la historia, a los que predican la sinceridad y el rigor. Los hechos no importan, importan los sentimientos, y me recuerda mucho, trayéndolo a mi terreno, luego hablaremos de ello, se lo comentaba antes tanto a Chema como a Antonio, a lo que se establece con la posverdad, la verdad frente al sentimiento, a lo que creemos verdadero. Me ha hecho pensar mucho el libro. Hay una frase que me ha parecido muy bonita, debe ser muy conocida entre historiadores, el aserto de Namier, se llama: uno esperaría que las personas recordaran el pasado e imaginaran el futuro, pero en realidad, cuando debaten, escriben sobre historia, imaginan de acuerdo a su propia experiencia, y cuando intentan estimar el futuro, citan supuestas analogías con el pasado, con lo que al final están imaginando el pasado y recordando el futuro. Bueno, a mi lado están los dos autores del libro, el coordinador autor del libro, Antonio Rivera, y Chema Portillo, que escribe el capítulo Cuando la historia se hace constitución, los derechos históricos en el momento constituyente de 1978. Buenas tardes a los dos. Antonio Rivera es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, autor y coautor de diversos libros sobre historia social y política de España y el País Vasco, en concreto sobre nacionalismo, movimientos sociales e izquierda obrera. Tiene muchísimas publicaciones, los dos son prolíficos a más no poder. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Profetas del pasado, Las derechas en Álava, con Santi de Pablo, que está por aquí, y Verdaderos creyentes, con Eduardo Mateo, que también le veo por aquí. Y Chema Portillo también es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, también miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Ha estado enseñando en las universidades de Santiago de Compostela, Georgetown, Nevada, el Colegio de México, el Instituto Mora, en México también, y externado en Colombia. Chema ha centrado su investigación en la historia de las culturas políticas entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Colabora con las investigaciones ICOES e Historia Social y Política del País Vasco Contemporáneo. Es autor también de un montón de libros, también de una novela, Un papel arrugado, y recientemente ha publicado Entre tiros, Historia. Lo he dicho bien, ¿verdad? Todo muy bien. Bueno, esto pretende ser una charla. La introducción es necesaria, supongo que la mayoría conocen a los autores, por eso se encuentran aquí, pero lo que queremos es escucharles hablar de muchas reflexiones que hemos encontrado en este libro, que en principio podría parecer que es para historiadores, pero en el que yo he encontrado bastantes analogías he visto reflejado el periodismo, el papel de los políticos, los gobernantes. Es decir, que no solamente es un libro para historiadores, como van a comprobar. Antes de que vayamos con las preguntas y la conversación, es obligado, Antonio, una primera introducción. Yo lo primero que le pregunté es el título. Le dije, Naturaleza muerta. Le dije, es un poco apocalíptico, ¿no? Ya para empezar. ¿Qué pretendes con el título y qué has pretendido con el libro? Bueno, buenas tardes, arratsaldeon, y muchas gracias, lo primero, Eva, por hacernos de conductora de esta charla, ¿no? Con el título se pretenden básicamente dos cosas. Una muy sencilla: los libros de historia tienen mala venta, con lo cual yo siempre aconsejo buscar títulos que se asemejen a un libro de literatura. Así siempre tendremos la posibilidad de que alguno equivocado nos compre los libros, ¿no?
Pero luego tiene otro argumento, ¿no?, que es un poco más pretencioso quizás, ¿no?, que es reflejar de alguna manera la contradicción en la que permanentemente nos encontramos los historiadores, ¿no? Se podría responder a una pregunta, ¿no?, que dice, bueno, ¿hasta cuándo el pasado nos afecta, ¿no? ¿Hasta cuándo el pasado deja de tener que ver con el presente, ¿no? Se supone que a partir de un determinado momento el pasado se encapsula, se determina que esto es lo que pasó, no le demos más vueltas, el pasado nunca es definitivo, ¿no?, pero ese conocimiento se encapsula de alguna forma y pasa a ser de alguna manera pues naturaleza muerta, ¿no?, que es un poco el objetivo que tenemos los analistas de cualquier materia, ¿no?, y en este caso concreto de la historia. Lo que pasa es que eso es una falacia, no es una falacia, quizás mejor sería decir que es un argumento quimérico o una intención quimérica, no es ese horizonte al que avanzamos pero nunca llegamos y conforme avanzamos hacia él el horizonte sigue estando igual de lejos, ¿no? Esta necesidad de convertir en naturaleza muerta, naturaleza comprensible, en la medida de lo posible poco discutible, vamos a decirlo así, y que afecte poco a la contemporaneidad, al tiempo presente, en realidad nunca lo conseguimos porque permanentemente el pasado nunca pasa y el pasado siempre, o algunas partes del pasado, en la medida que se hacen contemporáneos porque tienen que ver con nuestras preocupaciones presentes, volvemos sobre él y por lo tanto la volvemos a convertir en naturaleza viva. De la muerte lo volvemos a convertir en vivo, ¿no? Entonces, este viaje nos convierte en sujetos un poco incómodos e incomodados, porque nunca terminamos de hacer bien nuestro trabajo, por decirlo de alguna forma, nunca está esa historia definitiva, nunca conseguimos dar la versión adecuada. No solo porque con el tiempo van surgiendo nuevas informaciones, nuevos conocimientos, sino también y sobre todo, y esto es lo singular, porque las preguntas que le hacemos al pasado se las hacemos desde el presente, y el presente es cambiante. Nuestro común amigo Manu Montero suele decir, en este caso lo aplica solo para el pasado del País Vasco, a ver si me acuerdo de la frase, viene a decir algo así como que el pasado en el País Vasco es algo absolutamente imposible de prever. Es imprevisible, ¿no? Pero no sé si es solo el del País Vasco o en general, pero bueno, respondería por ahí. Bueno, yo tengo que confesar que al principio, cuando empecé a leerlo, me pareció, dije, ya estamos con otro libro de quejío corporativista. Porque Antonio, hay un momento en el que se queja y dice, everyone is a historian now, todo el mundo hoy en día es un historiador. Y yo me acordaba de nosotros, los periodistas, que siempre estamos quejándonos de que ahora todo el mundo sale a la calle con un smartphone, con un teléfono móvil y es periodista ciudadano. Entonces decía, estamos aquí con el típico libro, pero en el libro también se cuenta, y es algo que nos afecta también a nosotros, se habla de la contundencia y legitimidad del testigo para narrar lo ocurrido frente a la debilidad e inconsistencia que parece que tiene a los ojos de la gente normal el historiador, que todo lo matiza, todo lo está cuestionando, todo te lo lleva a la ciencia, etcétera, etcétera. Chema, bueno, ¿es un libro corporativista? ¿Estáis preocupados? ¿No os hacemos caso a los historiadores y preferimos las historias, la memoria? Bueno, buenas tardes también a todas y a todos. Yo no me quejo, ¿eh? Yo creo que la historia tiene que ser exactamente así. La historia no está, si nosotros fuéramos la academia, la historia no está aquí, sino que la historia está ahí. La historia es algo tan humano como vivir juntos en sociedad. Yo supongo que los seres humanos llevan contándose historias desde que tienen lenguaje, ¿no? Entonces, contarse historias es algo tan habitual que realmente yo no sé si cabe la posibilidad de que los historiadores nos quejemos de que contéis historias los demás y de que manoseéis la historia, porque ¿cómo se llama la historia dentro de los saberes, ¿no? Es una de las humanidades. Bueno, pues si se llama humanidades es porque es, bueno, yo creo que es el saber más humano que existe. Yo creo que, dicho de otra manera más explícita, aparte de Homo sapiens, en nuestra especie somos históricos. Sin historia no somos. De hecho, cuando perdemos la memoria, solemos decir que nos deshumanizamos, que es una enfermedad que deshumaniza, ¿no? Por eso la historia forma intrínsecamente parte de los humanos y tienen que utilizarla. De hecho, sería imposible que no utilizaran. Entonces, decías antes, te referías a las historias que se cuentan, y la diferencia que hay entre eso
y el relato historiográfico. Efectivamente hay una diferencia notable, pero tenemos que asumir un hecho los historiadores y además yo creo que no debemos darnos golpes por ello. El común de la gente consume mucho más relato histórico a través, empezando por orden yo creo, en formatos serie televisiva, documentales, novela histórica, libros de historia light, es decir, historia de la guerra civil contada con sencillez, historia del Imperio Romano para idiotas, ¿no? Este tipo de títulos, ¿no? Esta serie norteamericana, ¿no? De Ciencia for Dummies, ¿no? Que también tiene, por supuesto, muchos libros de historia. Y ese es lo habitual, la gente consume relato histórico a través de eso. Dicho esto... Ah, ya me imaginaba que iba a haber un pero. Bueno, no hay un pero, hay un además. Además de esto existe el relato historiográfico. Y el relato historiográfico es el que hacemos nosotros. Yo también tengo la impresión, Antonio, no sé si estará muy de acuerdo con lo que voy a decir, y mis colegas académicos, pues no sé, a ver, yo creo que nosotros que difícilmente podríamos decir que nuestro conocimiento es científico. Nosotros hacemos un arte, que es el arte de escribir historia. De hecho, nuestro conocimiento estuvo vinculado a la literatura durante muchísimo tiempo y se deslindó de la literatura precisamente cuando trató de adoptar un método propio y empezó a asimilarse a un método científico. No está mal, porque eso nos ha permitido introducir un método riguroso en el análisis, bastante riguroso, que es el método historiográfico. Que conste una cosa, los primeros que tuvieron método fueron los artistas. Sin método no hay arte, ¿no? Entonces, nosotros, lo que nos puede diferenciar las historias que se cuentan de lo que nosotros narramos, del relato que nosotros hacemos en un libro como este, es que esto está hecho con un método historiográfico. Es decir, hay una crítica de fuentes, hay una profundidad de campo necesaria, hay una coreografía de voces que hablan sobre el mismo asunto, y sobre todo hay una cosa muy importante que, cuando has dicho tú al principio, perdonaréis que una periodista, parecías una historiadora. ¿Por qué? Pidiendo perdón por ser historiadora, ¿no? No hay que, a mí me parece magnífico que una periodista presente eso, porque los periodistas hacéis una cosa muy bien, y es preguntar. Preguntáis bien, o sea, sois grandes preguntones, ¿no? Y yo creo que eso es algo que los historiadores también tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer buenas preguntas. Hombre, no es que porque yo participe en este libro, porque lo dije antes, pero yo creo que este libro se hace una serie de preguntas muy buenas, muy interesantes, que pueden interesar al común de la sociedad, siempre respetando que la sociedad se cuenta historias, tiene su memoria, tiene su recuerdo y trabaja sobre él, y nosotros lo que hacemos es un relato historiográfico. Pero además el problema es cuando el testigo es el relato, ¿no? Hay pocos instantes más insoportables en los medios de comunicación que cuando le pasan el micrófono al pueblo. Ya sé que esto es absolutamente impertinente y políticamente incorrecto, ¿no? Pero estás dando una información sobre determinada cuestión y entonces entrevistas inopinadamente a dos señores o dos señoras que pasaban por allí y dicen. Y entonces se viene a confundir el testimonio del que se supone que está protagonizando algún punto de la realidad con el relato de esa realidad. Y ahí es donde la hemos liado. Porque la historia y el periodismo, que se mueven en el mismo procedimiento metodológico, lo que hacen es defender la necesidad de que se establezca un triángulo. Un triángulo entre la realidad, entre aquellos que han percibido la realidad y entre aquel que va a contar la realidad. Porque el triángulo lo que consigue, o la triangulación lo que consigue, es establecer la distancia adecuada entre el testigo y lo sucedido. Para verlo con una distancia, para verlo con una determinada... primero, con una manera de hacer, que es lo que ha explicado Chema, ¿no? Y en segundo lugar, para una capacidad comparativa con otras situaciones, para establecer un análisis más frío que. Cuando instituimos al sujeto protagonista en aquel que puede contar el relato, ya sea periodístico, histórico o historiográfico de otra naturaleza, la hemos liado. Pero ¿cuántas veces no coinciden uno y otro? Pues muchas veces. Es decir, el historiador establece lo que realmente ha ocurrido en un contexto, etcétera, etcétera, y no coincide para nada con lo que yo he vivido de ese acontecimiento. Y uno de los historiadores escribe en el libro que escuchó a un colega alemán decir: es que los historiadores nos estáis robando la memoria, el derecho a tener nuestra versión, nuestro testimonio de lo que ha pasado. Esa es una frase que nos trajo Santi de Pablo de un coloquio en Alemania, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, viene a indicar por lo menos, o viene a ilustrar por lo menos de dos cuestiones, ¿no?
La primera, aquella de hasta qué punto el protagonista de una realidad es consciente de la realidad que está protagonizando. Es famosa esa referencia literaria de La Cartuja de Parma, ¿no?, donde un personaje está participando en una batalla napoleónica y es el último que se entera de la batalla es el soldado, porque el soldado no tiene ninguna capacidad para ver por encima de la realidad. En todo caso, el general podrá ver desde la loma qué está ocurriendo, pero el soldado no se entera absolutamente de nada. El soldado va sufriendo directamente esa situación, ¿no? Digamos que en ese sentido la importancia o el interés del testigo siempre hay que relativizarla en ese sentido. Y en segundo lugar, primero, la historia, igual que el periodismo, no trata de trasladar la realidad tal cual fue. La historia y el periodismo es una construcción intelectual. No trata de reproducir todo lo que ocurrió, sino simplemente aquello que nos puede interesar que ocurrió. Antes lo comentábamos tomando algo, es como aquel mapa de escala 1:1 del famoso cuento de Borges. Un mapa de escala 1:1 no sirve absolutamente para nada. Nos sirven las representaciones de, en este caso, de lo que ha ocurrido en el pasado. Ahí es donde aparece la función, digamos, constructora del relato, del historiador, del periodista, que básicamente estamos hablando exactamente lo mismo. Por lo tanto, el protagonista muchas veces no se reconoce en su propia historia. Cuando hacemos historia presente, cuando hacemos historia de gente que está viviendo, les entrevistamos y no se dan cuenta de la importancia que tuvieron muchos hechos que protagonizaron, y al revés, le prestan una exagerada importancia a hechos que fueron absolutamente irrelevantes, porque una cosa es cómo vivimos la realidad y otra cosa es la realidad en sí misma, en este momento. Sí. Igual dentro de 20 años la realidad en sí misma es otra misma. Eso os pasa cuando, bueno, vosotros dos sois catedráticos de historia contemporánea, ¿eso os pasa cuando habláis con testigos de acontecimientos que estáis estudiando? Sí, yo, que no... yo creo que os pasa también a vosotros, a los periodistas, ¿no? Es muy común oír, cuando estamos en reuniones sociales, la típica frase de basta que sepas de algo y leas la noticia en el periódico para ver lo poco que sabe el periodista, ¿no? Siempre meten la pata en lo que tú sabes algo, ¿no? Pero claro, la cuestión es la que decía Antonio, la función nuestra, que realmente la metodología es muy similar a la del análisis periodístico, no consiste en reproducir la memoria de este señor, de ese señor, de ese señor. Por cierto, este señor las escribió, sus memorias, y las publicó. Son sus recuerdos, es la forma, bueno, en el caso de Ernesto, sus recuerdos más... Es Ernesto Santolaya. Más todo lo que Ernesto añadió ahí de buena literatura, ¿no? Pero, digamos, yo nunca haría sus memorias más las de esta señora, más las de... no tendría ningún sentido, sería la única manera de satisfacer a todos. A partir de ahí nosotros hacemos un análisis historiográfico y, por supuesto, construimos un relato que es sustancialmente diferente de lo que dijo él, ellos son fuentes, ¿no? Obviamente la fuente, como dice Antonio, la fuente viva se te puede quejar, Fernando VII no, pero la fuente viva se te puede quejar y se quejan muy habitualmente. Y sí ocurre, claro, muchas veces te dicen que lo estás contando mal porque la vivencia es totalmente diferente. Bueno, más que de memorias individuales, yo creo que el libro habla mucho de memorias colectivas. Mucho más. Y de cómo se ha utilizado la memoria para cohesionar identidades. Luis Castells habla, por ejemplo, de cómo se hizo por parte de los judíos, cómo han utilizado siempre la memoria social o un recuerdo trufado de mitos y versiones, desplazando a la historiografía, pero que al final sirven para dar consistencia y sentido al ser judío, ¿no? Aquí, varios autores en el libro hablan de algo parecido con el nacionalismo. Con el País Vasco, con el nacionalismo como constructor, ¿no? El viejo Ernest Renan, que era un francés reclamante allí en el tercer cuarto del siglo XIX, que escribió un opúsculo muy bonito que se titulaba ¿Qué es la nación?, ¿no? Decía que la nación es aquello que componen los que recordamos y olvidamos a la vez las mismas cosas, los que estamos dispuestos a recordar y olvidar lo mismo del pasado, ¿no? Es decir, lo que construye la comunidad es una memoria conjunta. Y por lo tanto, quienes están interesados en construir comunidad, que normalmente suelen ser los políticos constructores de la comunidad, los agentes sociales constructores de la comunidad, lo que tratan es de establecer memorias acomodaticias, memorias edulcoradas, memorias que no sean problemáticas, que no sean crispantes, memorias que olviden lo malos que hemos sido hacia los propios. Hablar de lo malos que hemos sido con los que están al otro lado de la frontera
no es demasiado problemático, eso arma, articula enormemente la comunidad. Pero cuando la comunidad se ha enfrentado a sí misma, cuando ha tenido un trauma civil, una confrontación civil, ¿cómo explicas que unos fueron malos y otros fueron buenos, si van a tener que seguir viviendo juntos al día siguiente? Entonces se echa mano de esa memoria acomodaticia. En ese punto el historiador o la historiadora somos tremendamente incómodos. Y creo que tenemos que ser tremendamente incómodos, porque si no lo somos es que no servimos absolutamente para nada, ¿no? Y esa es precisamente nuestra función, desde los clásicos, ¿no? Desde las guerras del Peloponeso, en que empezó nuestro oficio, quien arrancó Tucídides con esas historias, ya empezaba a plantear que había una manera de contar edulcorado el pasado, que son las leyendas, toda la literatura legendaria, pero había otra manera de contarlo, él no reclamaba ninguna ciencia, ni nada por el estilo, ni todavía ningún método, que es más o menos lo que sabemos que ocurrió. Versión edulcorada. A ver, venga, vamos a poner ejemplos para que nos hagamos una idea de qué versiones edulcoradas de nuestra historia estamos recibiendo y asimilando como normales. La sociedad ha derrotado a ETA. La movilización social es la primera de las causas que ha conseguido la derrota de ETA. Es lo que opina además la mayoría de la población y es la que corrobora nuestro gobierno el de ahora. Podría haber otro que viniera a corroborar exactamente lo mismo y supongo yo que es lo que corroboran aquellos partidarios de una memoria acomodaticia. No nos podemos creer eso en absoluto. Si hubiera sido así, quién construye ese relato y con qué intención? A ver, Chema, bueno, también. Quiero decir una cosa antes, incluso puede ser más radical la cosa, porque si nos situamos, por ejemplo, en 1976-77, e incluso hasta bien entrados los años 80, se produce algo que es bien curioso. Sobre la base de que existe un trauma colectivo y una digestión muy difícil que hacer del pasado, la opción es que no hay pasado. La opción es olvidar el pasado. No se habla de eso, se prescinde. Y, por lo tanto, no podemos entrar en un debate político, en un debate abierto, sí, por supuesto historiográfico, claro que lo hubo, pero no se puede entrar en un debate abierto político sobre ese pasado porque es mejor obviar el pasado para construir el presente, ¿no? Santos Juliá acaba de escribir un pedazo de libro así de grande, buenísimo, a mí me parece un libro magnífico, que se llama Transición, precisamente, que no es sobre la transición, lo que nosotros llamamos la transición con mayúsculas, sino sobre la cultura de la transición que está presente en la cultura política española, al menos desde 1937. Y uno de sus rasgos es precisamente ese. Es una frase que se pronuncia en 1948. A ver si somos tan valientes como para olvidar el pasado para poder construir el futuro, ¿no? El pasado es traumático, muy traumático, es tremendamente traumático, porque una de las dos España tiene como proyecto vital aniquilar, destruir, hacer desaparecer de la faz de la tierra a la otra España. Y si continúa existiendo es porque es una España peregrina, ¿no? Es una situación absolutamente catastrófica. Sobre esa base se empieza a construir la idea, a manejar la idea de que el pasado es mejor no planteárselo siquiera para construir un futuro. Cuando llega la época de la transición, con mayúscula, lo que llamamos la transición, hay un reto importantísimo, reconstruir un cuerpo de nación colectivo, lo que decía ahora Antonio. Es decir, que volvamos a estar juntos en un sitio sabiendo que en nuestra historia tú o tus antepasados hacíais unas cosas y yo y los míos hacíamos otras, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, la historia tiene que volver y tiene que volver a contarse. Claro, lo que pasa es que produce problemas como que en 2018 siga siendo un motivo de debate público si al dictador lo sacamos del lugar preeminente que ocupa o no. Entonces, esto en cualquier país sería, de verdad, nos lo imaginamos respecto de cualquier dictador de la tierra, que la gente dijera, no, pues hay todo un debate sobre si lo sacamos de un sitio que lo dignifica, ¿no? Pero es un efecto precisamente lo que te estás preguntando, de estos, no solamente de edulcorar el pasado, incluso olvidarlo y liquidarlo, ¿no? ¿Y crees que es lo que está pasando ahora mismo con...? Sí. Es decir, que tenemos que olvidarnos de determinados asuntos que son muy dolorosos en el pasado de Euskadi porque el fin último es la convivencia. Varios autores lo defienden en el libro, ¿no? El fin supremo ahora mismo es la convivencia, la reconciliación, y a eso se está supeditando el relato. Eso es cultura de transición. Y se supedita el relato y se hace por la vía de la reivindicación de la memoria frente a la historia, la idea de que somos un pueblo eterno sufriente de diferentes violencias que vendrían de la noche de los tiempos y que las más recientes arrancaríamos esa secuencia: guerra civil, franquismo, ETA, antiterrorismos diversos, actuaciones policiales, ese totum revolutum donde se mezclan tiempos y espacios y causas, etiología, ¿no? Y nada se explica
en ese sentido. La concepción moral de lo que aquí ha ocurrido frente a una concepción política. Aquí no se ha matado, o sea, el resultado de matar es una vulneración de la moralidad, pero la intención es una intención política. El desvanecimiento del argumento político nacionalista por el que se mataba. Aquí no se mataba por el comunismo y la libertad, aquí se mataba por el nacionalismo, por un nacionalismo vasco, y eso se pierde de vista y se pierde en el aire. Es decir, se está llevando a cabo esa operación, que es una operación además importante porque cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, nosotros somos plenamente conscientes de que otra vez somos historiadores incómodos con nuestros propios ciudadanos contemporáneos, porque le estamos contando historias que no quiere escuchar, porque vivimos en una sociedad nacionalista que quiere olvidar que aquí el terrorismo era nacionalista. Y es que es así. Esto no va a dejar de hacer ciudadanos nacionalistas, cada uno tiene sus opciones. Al fin y al cabo, el nacionalismo terrorista era una versión del nacionalismo, no era todo el nacionalismo, pero se quiere perder de vista. Y como eso, muchas cosas. Entonces, no es tanto la falsificación, que en algunos casos se produce, pero ya es un territorio como más específico, como la, digamos, difuminación de rasgos fundamentales en esa realidad. Pero también se construyen relatos que están muy enraizados en la sociedad vasca. Vas a la calle, preguntas por la guerra civil, por ejemplo, y es verdad que se ha conseguido interiorizar el relato de que era España oprimiendo la guerra y que fue una especie de guerra de liberación de los vascos frente a la opresión española. Eso todavía sigue hoy en día. Sí, pero no solo la guerra civil. Si yo te plantifico un museo en Guernica, sobre el Museo de la Paz, y en el Museo de la Paz te entras y ves primero escenas de las guerras carlistas, y después de las guerras carlistas, en solución de continuidad, te presento luchas obreras un poquito y enseguida la guerra civil. Y a continuación de la guerra civil a ETA y el terrorismo de Estado, GAL, la muchacha o el muchacho que sale de ahí del instituto, que ha ido a visitar con su profesor ese museo, sale exactamente con la idea que tú estás diciendo. Sí, al final he visto a ETA, pero es un punto en una secuencia de violencia que empezó hace 200 años. Bueno, exactamente esto, literalmente, es lo que dijo Juan José Ibarretxe cuando presentó la defensa del nuevo Estatuto de Autonomía en Madrid, que salió derrotada en el Congreso de los Diputados. Dijo literalmente esto: llevamos 200 años de conflicto. Resultado de esta lectura, ETA no es más que el epígono de este conflicto. Lo que está diciendo antes Antonio es, bueno, no es el epígono, es un conflicto en sí, con causas históricas en sí mismas y con una explicación propia, que no tienes por qué mezclar en un totum revolutum con la guerra civil, con las guerras carlistas, bueno, o con el motín de la sal en Bilbao 1630. No tiene absolutamente nada que ver. Pero desde el punto de vista de cómo trasladamos el relato, y sobre todo el relato público, que es muy potente porque se transmite a través de museos, a través de exposiciones, a través de la escuela, a través de la educación secundaria, podemos lograr efectivamente este efecto. Muy brevemente, en una ocasión vino una compañera tuya yo creo que era del Semanal del País, a preguntar ya a toro pasado esto que acabas de preguntar tú. La gente de la universidad, la gente joven que va a la universidad, 20, 21 años, ¿qué sabe de ETA? Bueno, pues casi todas yo la acompañé a hacer algunas entrevistas. Ella estaba asombrada porque casi todas las respuestas eran: primero, había un conflicto, en un conflicto siempre hay dos partes beligerantes, todos hicieron mal, por lo tanto la culpa se ha repartido, y dos, esto es una consecuencia de la guerra civil. Es decir, estaba perfectamente asimilado el discurso público. Bueno, es que ETA, en el comunicado previo a su disolución, hablaba del bombardeo de Guernica. Es que, o sea, te utiliza, claro, al utilizar el bombardeo de Guernica, al utilizar la guerra civil, etcétera, etcétera, está legitimando en cierta manera lo que de otra manera serían crímenes puros y duros, dotándoles de sentido. Claro, con un añadido, porque normalmente esto que tú acabas de mencionar es algo muy propio de cualquier discurso nacionalista, incluso de cualquier discurso historiográfico que trate de dar solidez a una nación. Los catalanes cada año van a ponerle flores a un señor que no fue ningún héroe en la defensa. Es más, previamente se había destacado por algo por la persecución religiosa de sus oponentes confesionales, ¿no? Entonces, digamos, no es una joyita para enseñar Rafael Casanova, ¿no?
pero lo glorifican. Y bueno, hasta que ha empezado todo este gran follón en Cataluña, ahí van todos, desde el Partido Popular hasta Izquierda Unida, hasta los verdes, todo el mundo, ¿no? Y eso era un acto colectivo de afirmación de la nación. El problema es que en este otro caso se trata de un grupo terrorista, ya en medio de una violencia política con 800 y pico muertos y una inmensa cantidad de víctimas y de dinero público empleado en ello. Entonces, estamos hablando de una cosa sustancialmente distinta, que el poder público debería tener mucho cuidado en ver qué es lo que patrocina y lo que no. Eso os quería preguntar, porque cada individuo puede tener una memoria, unos recuerdos, su propia vivencia, también pueden existir las memorias colectivas, pero claro, tiene que haber un papel de las instituciones en todo este debate. ¿Qué papel deberían jugar? Es un papel muy comprometido, porque lo peor y si lo están jugando, sí, claro. Lo peor que nos puede pasar es que el Estado escriba la historia. Eso es terrible, cualquier Estado. Pero la historia la escriben los vencedores, ¿no se decía eso? Bueno, se dice eso, pero cuidado con la afirmación. La historia la escriben los vencedores porque solo los vencedores son los que físicamente están en el tracto de continuidad de la historia. El que ha perdido no está contando la historia, no está en el tracto explicativo de la historia. Pero esto no quiere decir que la historia sea el relato de los vencedores, no, es el relato de los que han quedado en pie. También contamos los que no han quedado en pie, pero siempre para acabar explicando que los que quedaron en pie fueron los primeros. Respecto al otro que decías, es muy comprometido determinar cuál es la función de lo público, del gobierno, en este caso, del Estado, ¿no? Por confundir los dos términos, que no es exactamente lo mismo. Primero, por esta afirmación que hacía el Estado, cualquier Estado no debe escribir la historia. Pero claro, cualquier Estado no debe permanecer ajeno a los malos usos del conocimiento del pasado. El problema es establecer el punto intermedio de bondad o el punto intermedio de virtud, ¿no? Escapémonos de nuestra realidad presente. Hablemos, por ejemplo, del negacionismo del Holocausto. Es decir, del negacionismo del Holocausto ha habido países que han establecido normas jurídicas que condenan a aquellos negacionistas. Y eso tampoco ha mejorado sustancialmente la situación. Evidentemente, lo que tienen que hacer los poderes públicos es tratar de potenciar un conocimiento adecuado y riguroso, en este caso del conocimiento, igual que ahora hay un debate sobre las paraciencias o las paramedicinas. Sí, ¿no? Las pseudociencias. Las pseudociencias, ¿no? Evidentemente, los poderes públicos tienen que poner sobre la mesa aquello que está demostrado hasta lo posible. Y nosotros vivimos en una sociedad cienticista, ¿no? que se cree la ciencia desde hace por lo menos 3-4 siglos, ¿no? En este caso es algo similar. Es muy difícil determinar. Yo me acuerdo, en mis tiempos en el gobierno, tuve una pequeña polémica con un colega que pretendía, en el Departamento de Cultura, que es donde estábamos instalados, que por decreto, ahora que llegamos nosotros, mandemos qué libros tienen que comprar las bibliotecas públicas. Decirle a Teresa Castro qué libros tiene que comprar. Claro, él tenía una parte de razón. Durante los 30 años anteriores, los que habían estado sentados en mi butaca, en mi sillón, habían hecho eso. No hay más que darse una vuelta por una biblioteca de barrio para ver la sobreabundancia, por lo menos en historia, de determinada literatura y la ausencia de otra. La función del que llega con otra manera de ver la realidad es hacer lo mismo, pero al revés. Es una de las cuestiones que se plantean centrales en este libro. Sí. Tenemos que denunciar la literatura partidista, la historia militante. Pero cuando tú denuncias la historia militante, ¿no corres el riesgo de convertirte en otro militante? Claro. Y luego habláis del desprestigio de los historiadores, pero claro, cuando decís, tú creo que es uno de los que dice, vienes a decir, tenemos que mojarnos en los debates actuales, tenemos que mojarnos, tenemos que salir a la palestra, tenemos que hablar, tenemos que difundir, divulgar. Pero es lo que estamos haciendo ahora, claro. Pero llega un momento en el que al final asocias, bueno, estos son los historiadores, ahí están los partisanos y estos son los otros. Unos tienen como el fin último la nación, la construcción de la nación, Euskal Herria, y estos tienen pues otro, el bien, las víctimas del terrorismo, el que no se vuelva a repetir. Al final todos tienen... No, pero lo que acabas de decir tú, ahí está la diferencia precisamente, ¿no? Sí, pero... Es decir, entre querer el bien, hacer historia de las víctimas desde los ojos de las víctimas, no tomándolas como fuentes, como explica bien Antonio, o hacer una historia partisana. Yo creo que hay una diferencia de grado, bueno, pues... De motivación, de cuál es la motivación, pero al final estás utilizando la historia con un fin, ¿no? No, pero esa es la pregunta que se plantea en el libro. Una de las preguntas que articula el libro
Es decir, tenemos que aspirar a una historia militante o tenemos que aspirar solamente a lograr eso que los ilustrados llamaban la verdad, sin más intención. Y la conclusión a la que llega el libro es que hay que buscar la verdad sin más intención, que la verdad por sí misma es buena. Esto lo decían los cristianos antes que los ilustrados, la verdad os hará libres, ¿no? Pero solamente el conocimiento de la verdad. Y eso nos exime de la necesidad de exacerbar el discurso, de la necesidad de amplificar determinadas cuestiones y limitar otras. Simplemente por hablar de lo que estamos hablando, el relato del terrorismo es tan crudo y tan brutal que simplemente contando los hechos tal cual los conocemos en determinado momento ya generan de por sí en las buenas personas la necesidad de actuar o de reaccionar al respecto. Entonces, no tenemos por qué manipularnos a nosotros mismos, porque esto es como cuando el Estado empieza por el bien común haciendo una trampa y al final acabamos en la razón de Estado, que acomoda absolutamente cualquier barbaridad, ¿no? Por eso el libro es corporativo, pero sanamente corporativo, porque nos hacemos preguntas a nosotros mismos sobre la función de nuestra propia profesión en un momento dado, ¿no? Y además nos las hacemos no sobre la pura entelequia, no sobre la especulación, sino sobre la base de que todos los historiadores que escribimos en este libro somos historiadores no partisanos, pero sí activistas. A ver si consigo la diferencia. ¿Qué diferencia? Que estamos metidos en el meollo, que estamos trabajando con estas temáticas, que no nos asomamos a ellas exclusivamente del territorio teórico, sino que estamos trabajando empíricamente sobre esa cuestión, que estamos trabajando sobre eso que llaman todas las violencias. Es decir, que la gente que escribe aquí lo mismo está estudiando hoy los efectos de la represión en la guerra civil, la situación en el franquismo, ETA, las violencias en las guerras, es decir, o la guerra mundial. Es decir, gente que está analizando su propia actividad profesional a partir de su propia práctica profesional, que yo creo que es muy importante. Los historiadores, termino ahí, a veces damos la impresión de que le damos demasiadas vueltas a nuestro propio oficio, pero es que somos de los propios oficios que somos conscientes de la relatividad de nuestro conocimiento. Si aquí estuviera sentado un médico, iba a decir un pedagogo, cualquier profesional, un abogado, le pediríamos un criterio y establecería doctrina y sentencia. Los historiadores procuramos no hacer eso, pero al no hacerlo, nuestro conocimiento no deja de ser menos consistente que incluso el de un médico, aunque no sea una ciencia la nuestra. Claro, quizá habría que haber explicado al principio también algo que ha dicho Antonio, que es importante para comprender la idea de este libro. Este libro está escrito por gente, prácticamente todos los que están en el índice, que participamos de un proyecto de investigación que ha dirigido Antonio, que es sobre violencia política, no sobre la violencia política del terrorismo, sino sobre la violencia política en el País Vasco contemporáneo y en España en la época contemporánea en general, es decir, también en el siglo XIX, en la Guerra Mundial, en la Guerra Civil, etc. Es decir, no es en ese sentido muy partisano, en el sentido de decir, no, nos hemos ocupado solamente del terrorismo. Lo que pasa es que, claro, en una historia de la violencia en el País Vasco, el terrorismo ocupa de por sí un espacio importante y este libro se dedica a ello, pero es un libro en una línea de investigación sobre violencia política. Antes estábamos hablando del Gobierno vasco y nos hemos ido por otros derroteros, pero en el libro hay varios autores que dicen que al Gobierno vasco no le gustan los historiadores. Y luego es verdad, luego he estado mirando porque una de las razones es que encarga muchos informes, está encargando muchísimos informes el Gobierno vasco desde la Secretaría de Paz y Convivencia, y muy poquitos a historiadores. No, a ver, nosotros ya tenemos... Yo eso es lo que he entendido, igual general, es que... y no tenemos por qué pedir más, ¿no? Pero nos preocupa que muchas veces se confundan... A ver, yo suelo poner, y la persona a la que me refiero es un colega, además un colega de la universidad y un especialista en su materia extraordinaria, que es la potencialidad que tiene la figura del desenterrador del cadáver de una víctima sosteniendo hamletianamente el cráneo. No hay que decir nada más. Ya ese individuo sosteniendo el cráneo, ya la fotonoticia ya está construida. Es el bien restituyendo el pasado, trasladándolos, esta vez el pasado sí físicamente, como si el pasado se pudiera tocar, se pudiera, sí, como Indiana Jones con el arca perdida. Trae el arca y eso es el pasado. Muy bien, cuando uno sostiene en la mano el cráneo de una víctima, la que sea, sabemos que aquella persona, por el agujero que tiene, fue asesinada. Y no sabemos absolutamente nada más. Quien sabe de ese pasado, quien puede ilustrar sobre ese pasado, es la disciplina histórica.
que determina, que establece quién era ese individuo, por qué murió, cuál fue la intención del que lo asesinó, en qué momento murió, cuál había sido su vida anterior a su asesinato, quiénes eran sus deudos. Es decir, el historiador lo que hace es generar el contexto explicativo de esa víctima. Sin embargo, vivimos en una sociedad de las imágenes. Eso de una imagen vale más que 1000 palabras. Tú como periodista entenderás que eso es una falsedad extraordinaria. Así ha sucedido, así se lo hemos contado, ¿no? Es decir, tenemos que reivindicar continuamente en el tiempo de la posverdad ese triángulo al que hacía referencia yo antes. La importancia del profesional que tiene la responsabilidad de ser, en la medida, ecuánime, profesional y utilizar un método para trasladar el conocimiento que tiene de una realidad a través de aquellos elementos que le pueden proporcionar datos de esa realidad, sea el testimonio de una persona, sean elementos materiales, sean elementos documentales, testimonios, lo que fuere. Esta es un poco la reivindicación. Y los gobiernos, no solo el gobierno vasco, pero los gobiernos en general prefieren la foto hamletiana porque les evita explicar cualquier cosa, les evita explicar si esa víctima era bueno o malo, porque igual era una mala persona. Y nosotros nos metemos en esas zarandajas y explicamos, es decir, fue una pobre víctima, le mataron, dirigía la checa de no sé qué. Ya hemos liado la historia. Ya. O sea, qué bonito queda una historia limpia. Ya está el historiador. Claro, y Metiendo el dedo en el por ojo. eso los gobiernos en general no les gustan los historiadores, porque somos incómodos, debemos de ser incómodos. Si no somos incómodos es que no somos buenos historiadores. A mí sí me da la impresión de que al gobierno vasco, depende qué cráneo tengas en la mano, le apetece más o menos. Es decir, yo sí he visto fomentar mucho el desenterrar determinados cráneos, pero de otros. No vamos a desenterrar cráneos de víctimas de ETA, obviamente, pero no quieren ni la foto. No quieren ni la foto de los muertos tirados que las hay. Y digamos, ahí la pugna entre unos memoriales y otros y cómo vamos a presentar al público determinadas escenas es dura porque hay partes de ese cráneo levantado que el gobierno vasco no lo quiere, así de claro, no quiere que se vuelva a ver, no quiere que se rememore ese pasado y esa evidencia de que esa gente también murió asesinada de una manera vil, ¿no? Y evidentemente que luego tengan su historia, como dice Antonio, pero por supuesto que sí. Todo por la convivencia, como decíamos. Con las víctimas del terrorismo hay otra pregunta que se formula en el libro: ¿cuál debe ser el papel del historiador con respecto a las víctimas del terrorismo? Otra vez la distancia. Es que esa es la otra pregunta. Si ¿no? hay algún momento en el que dicen no podemos erigirnos en portavoces de las Claro. víctimas ni ser justicieros. Claro, claro. Hay una invitación a que miremos por los ojos de las víctimas. Y es una frase redonda que es muy bonita. Pero además de que no es posible, porque la víctima sí que es una persona que ha vivido, que tiene su propia vivencia y es intransferible, es particular. Como mucho podríamos reproducirla, pero es particular. Además de que no es posible, tampoco es bueno, epistemológicamente no es bueno, porque tenemos que mantener esa distancia. Pero no una distancia solamente para ver de más lejos, sino una distancia para apreciar eso que decía antes del contexto, el contexto explicativo. La víctima en este caso, el testigo sufriente en este caso, la víctima, y la realidad son una misma cosa, porque están tan cercanos uno de otro que son una misma cosa, se sintetizan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer continuamente es tratar de separarlas, tratar de aislarlas. Tampoco tenemos que caer en la tentación, a mí me gusta, y lo suelo decir a los alumnos, esa frase que yo creo que es de Suárez, ¿no? Eso de que en historia no somos de los nuestros. No tenemos necesidad de ser de los nuestros. Si tratamos de ser de los nuestros, lo estamos complicando. Y en el caso concreto de las víctimas, y en el caso concreto de las víctimas del terrorismo, del franquismo, etcétera, una cosa es que no seamos neutrales, que tengamos bien claro de qué lado está la razón, de qué lado está la justicia, vamos a decirlo así. Pero otra cosa muy distinta es que no tengamos ninguna voluntad por ser parciales, como si estuviéramos contribuyendo o haciendo un bien suplementario al que ya constituye de por sí contar con nuestras mejores capacidades aquello que decía Ranke, ¿no? Lo que realmente ocurrió, si ello es posible, obviamente que no lo es tanto, ¿no? Sí. Chema. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio, es decir, nosotros, pero creo que ese es el método historiográfico precisamente, ¿no? Eso lo hacemos respecto a las víctimas del terrorismo y supongo que Antonio Dupla lo hace respecto de los romanos del siglo I, ¿no? Es decir, nunca puedes confundir a tu fuente con el testimonio exclusivo que tú tienes que reproducir. Entonces, obviamente, nosotros trabajamos con testimonios de víctimas del terrorismo, de hecho es una de las fuentes más importantes que manejamos, pero lo que está explicando Antonio ahora, alrededor de esa víctima, de ese testimonio, hay un contexto. La función del historiador precisamente es reconstruir
siempre el texto, entiendas el documento, el testimonio, en contexto. Si no está en contexto, no tiene ningún sentido, ¿no? Es la historia de la piedra, que fue piedra, un pedazo de piedra sin más, hasta que alguien dijo, no, es un bifaz, está trabajado, ¿no? A partir de ese momento fue al museo y se convirtió en bifaz, ¿no? Se le encontró el contexto, ¿no? Pues yo creo que nosotros trabajamos en este libro precisamente de esa manera, ¿no? Sí, por supuesto, atendiendo a esos testimonios, pero no construyendo el relato solo desde ese testimonio. Son las 8:20 y supongo que habrá preguntas del público, porque aquí se trata de que no solamente pregunte yo o que hablen entre Chema y Antonio, sino que seguramente habrá o colegas o personas que tengan inquietudes y que quieran plantear alguna de las preguntas. Está ahí Eduardo con el micrófono si hay alguien que se quiere animar. La primera siempre es la más difícil, ¿eh? Si no, seguimos aquí de conversación. Ahí. Bueno, buenas tardes. Hola. Y gracias. Lo primero quería decir que pues me siento orgulloso de haber tenido dos alumnos tan brillantes como los que están en la mesa. Y aparte de eso, lo que sí quería es que, a ver si podéis, cualquiera de los dos, me da igual, o los dos, profundizar un poco más en eso que tantas vueltas le hemos dado en estas intervenciones que habéis tenido. Es decir, la independencia, digamos, del historiador respecto de lo que está contando. Porque, bueno, yo me voy a poner en el lado, digamos, malo, crítico, etcétera, respecto de los historiadores. Porque un mismo hecho, contado por dos historiadores distintos, resulta distinto, incluso habiendo utilizado las mismas fuentes. Entonces, uno cuando se encuentra con eso, si las diferencias son muy grandes, bueno, salta a la vista, ¿no? Pero si ya son cuestiones de matices, etcétera, ya la cuestión es diferente. Es decir, que Chema, has dicho al principio, ¿no? Esto son humanidades. Y efectivamente, y las humanidades las hacen las personas. Y las personas, pues tenemos nuestras creencias, nuestros recuerdos, nuestra formación, nuestra ideología. Y eso, ¿hasta qué punto, cuando uno va a hacer una cosa que hacéis los historiadores y que me parece fundamental, no es solo contar, sino interpretar? Los hechos, las fuentes, las interpretáis. Y entonces, cuando se hace esa interpretación, eso no es una interpretación, digamos, parcial, ojalá lo fuese, pero realmente no lo es así, y a las pruebas me remito por las distintas historias que se van contando. Entonces, ¿hasta qué punto se puede diferenciar una cosa de otra? No sé si he hecho bien la pregunta. No, claro. Gracias. Que sí. Gracias, Eugenio. Bueno, había un librito pequeñito, yo creo que se sigue recomendando como lectura obligada, quizás por eso la pifiamos, ¿no? No sé si en primero o en segundo, que es de Edward Hallett Carr, que es la historia, ¿no? Que nos explicaba esas y otro montón de preguntas esenciales para el historiador, ¿no? Y hablando de lo que tú preguntas, él ponía el ejemplo del monte, más vamos a trasladarnos a la geografía para que te sea más cercano, ¿no? Es decir, el monte es el mismo monte, pero depende de dónde esté situado el individuo que está viendo el monte, el relieve de ese monte es diferente, la imagen de ese monte es diferente. Con la historia pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, es cierto lo que dices. Más allá de la manipulación de la información, que vamos a dejar a los manipuladores a un lado, a los militantes, ¿no? a los partisanos los vamos a dejar a un lado porque no nos preocupan esta tarde, ¿no? Pero más allá de ello, efectivamente tiene que ver con la capacidad de cada uno de los historiadores, el pie del que cojea, su cosmovisión, es decir, su interpretación del conjunto de la realidad, su pericia. Al final, hagamos el ejemplo o la comparativa entre un historiador y un cocinero. Es decir, con los mismos productos hay algunos cocineros que sacan un plato exquisito y hay otros cocineros que sacan un plato absolutamente banal y otros que lo hacen absolutamente incomestible. El método básico posiblemente sea el mismo, pero el resultado final sea distinto, ¿no? Claro, ahí aparece un sujeto final, que es el consumidor de historia.
Y el consumidor de historia es el que tiene que ser capaz de ver por lo menos dos cosas. Una, de qué pie cojea ese historiador. Como decía el viejo Carr, si no ve de qué pie cojea es que está viendo poco o es que el historiador es absolutamente irrelevante por neutral y no cojea de ningún sitio porque es que no va a ninguna parte, ¿no? Eso. Y en segundo lugar, una cosa que no hay que perder de vista. La historia es una humanidad, un arte. Y en ese sentido hay que valorar el resultado. Y la historia tiene un método, pero sobre todo el método que tiene es el sentido común. Es decir, tú cuando tienes todos los materiales de diverso género, y el periodismo exactamente igual, al final hay un sentido común para hilar las relaciones causa-efecto y que esas tengan lo que el bueno de Tony Judd llama, ¿cómo dice este término? Que la historia sea creíble, no dice la palabra creíble, como ando ya de vejez. Bueno, que lo que estás leyendo sea, él no dice la palabra creíble. Verosímil, ¿no? Verosímil no vamos a acordarnos de la palabra, que es más bonita que la que yo soy capaz de no recordar, ¿no? Pero que lo que estamos leyendo sea sostenible, sea algo que coincide más o menos con tu sentido común, con tu manera de organizar la realidad en tu cabeza, ¿no? Yo creo que al final, claro, como ocurre con tantas cosas, como con la cocina, con el arte, como el degustar vinos, o cuanto más hayamos leído de historia, cuanto más hayamos leído de historiadores y historiadoras buenos y malos, seremos capaces de decir, este vino está picado, este historiador nos la está metiendo doblada, ¿no? O este historiador está contando una historia realmente consistente, que tiene proyección, etcétera, etcétera, ¿no? Se me ocurre. No todo acaba en el método, al final. Yo hace no mucho tiempo, en una reunión que había en la facultad, vinieron lo que yo llamo los metodólogos, esos que creen que si lo pautamos todo, el resultado final será perfecto, y me enfadé con eso, y decía, no, es que si lo pautamos todo, el resultado final puede ser horroroso, porque al final hay un punto de magia donde tú literaria y argumentalmente acabas contando un relato que es convincente, que es sensato, que es inteligente, o no lo es. Sí, por eso es arte, ¿no? Esa es la diferencia. Muchas gracias, Eugenio. Encantado de saludarte. Yo, además, cuando te estaba oyendo, es una pregunta, yo doy una clase que se llama La práctica de... Plausible. Plausible, que te dije yo. Tony Judd dice plausible. Lo plausible es lo de sensato, lo lógico de pensar. Sigue, Chema. Es que es la que te había dicho. Ah, sí, joder, pues entonces la sordera. Digo que en una clase que tenemos un curso que se llama La práctica de la historia contemporánea, escribimos un libro, ¿no? La práctica es hacer un libro en clase. Vamos escribiendo un libro poco a poco a lo largo del semestre y al final los alumnos acaban escribiendo cada uno un capítulo de un libro, ¿no? La primera pregunta que hacen, unas primeras preguntas es esta, ¿no? Es decir, ¿por qué no existe un relato historiográfico del que podamos fiarnos, ¿no? Del que podamos decir, bueno, este es el relato historiográfico? Por dos razones. Primera, porque si fuera así yo no tendría trabajo, ¿no? Es decir, ya estaría hecho el relato historiográfico y nosotros estaríamos de sobra, no habría posibilidad de volver a hacerlo. Un polímero es un polímero, se acabó, ¿no? Se puede seguir investigando sobre los polímeros, pero el polímero es eso, ¿no? En nuestro caso no. Y entonces yo creo que más allá del hecho de que sea arte en el sentido artesanal, no en el sentido de una obra maravillosa, que eso ya depende de cada cual. El hecho de que sea un arte que va dirigido a la sociedad, a los otros humanos que conviven con nosotros, implica también que tiene que construirse sobre el relato. Es decir, si no hubiera un relato que se vuelve a escribir y se vuelve a escribir y se vuelve a escribir, carecería de sentido. No sé si me explico. Es decir, si nosotros hemos dado una explicación de la transición y ahora viene Santos Juliá y escribe 650 páginas en un libro sobre la transición, es porque tiene algo que añadir al relato que se había hecho. No está mirando, bueno, mira algunas fuentes que no se habían manejado tanto, pero en general las fuentes son las mismas, lo que tú acabas de explicar. El material es el mismo. Su forma de interpretarlo es distinta. Es eso que acaba de decir Antonio, de la gota que le añade o lo que él aporta de algo muy cercano al arte como artesanía, que es capaz de añadir y de volver a levantar en la sociedad un debate, un pensamiento sobre este asunto. Yo creo que al contrario de ser malo, para resumir, diría que es bueno y es muy conveniente que sea así. Y luego, una cosa importante también. La historia es la única o una de las pocas disciplinas que hace revisión de su propia producción, que es otra subdisciplina que es lo que se llama la historiografía, que analiza por qué en determinados momentos, por qué determinados autores, por qué mediatizados por determinadas influencias, se hizo una historia y no otra distinta.
Entonces, digamos que la historiografía, digamos que es un poco como nuestra conciencia, buena o mala, lo que hace preguntarnos a nosotros mismos sobre cuál es el contexto en el que nosotros, o anteriores historiadores a nosotros, estaban construyendo esa historia. Esto en general no lo tiene ni la medicina, ni la ingeniería, ni el derecho. Ni el periodismo. No, y eso que estoy viendo mucha analogía esta tarde, pero no, el periodismo no lo tiene. Lo más que tenemos es un defensor del lector o cosas parecidas. ¿Más preguntas? A ver si se anima alguien más. Yo ya de paso, mientras se animan, ya periodísticamente hablando, me interesa vuestra opinión. El Gobierno vasco anunció en junio, en octubre creo que va a dar algún tipo de detalle más, lo quiere poner en marcha el curso que viene, en junio empieza, creo que experiencias piloto en 8 centros, quiere dar una especie de, no de historia del País Vasco, a ver, la vendió como historia de ETA, pero luego se ha pensado un poco, dice que es historia del País Vasco, pero yo supongo que historia del País Vasco se estudia ahora mismo en los institutos, en los centros de secundaria, etcétera, etcétera. Pero ¿creéis que es necesario que en los colegios, en los institutos, se cambie la forma de estudiar nuestra historia precisamente porque hay una serie de relatos o que nos están dando bien? Sí, habría que cambiar la historia. ¿Y qué haríais? Está Fusi coordinando el grupo, pero bueno, me ha llamado también la atención que está Mari Carmen Gallastegui y creo que también está un periodista. Entonces, me ha parecido una mezcla un poco extraña. Van a empezar a revisar los materiales y ver cómo lo pueden enfocar, porque se trata de ver un poco qué es lo que tendría que estar en ese guión, 10 páginas en las que resumir la historia de Euskadi y ver cómo lo hacemos. ¿Qué cambiaríais vosotros? Yo cambiaría muchas cosas. La primera de ellas es no embotijarles a nuestros propios hijos, a nuestros pequeños hijos, con un conocimiento. El libro de historia de segundo de bachillerato, con ese libro se saca una notaza en carrera de historia extraordinaria, de verdad. Citan personajes de temas de los que yo soy especialista, de los que no había oído hablar en mi vida. O sea, se llega a un nivel de erudición absolutamente insólita. La historia son procesos. Lo que importa es que el alumno aprenda que la historia es la actuación de los individuos humanos en el tiempo, no la colección de datos, fechas. O sea, volvemos otra vez por otra vía a la colección de datos, fechas, reyes, etcétera, etcétera, con unas obligaciones recordatorias, mnemotécnicas, etcétera, insufribles. Y el muchacho o la muchacha saben muy poco de lo que son procesos. O sea, que eso en general. En particular, los libros y lo que explican nuestros colegas de medias o lo que explicamos nosotros en la universidad, por supuesto que llegamos, como digo yo, hasta el telediario de las 3, porque eso es lo que tenemos que explicar. Cosa distinta es que el Gobierno vasco hace unos años estableció una diferencia entre lo que llaman la memoria histórica y la memoria reciente. La memoria histórica es una cosa que va desde 1936 a 1975. Yo creo que este es el único lugar del planeta donde la memoria histórica es eso. Pero los gobiernos pueden establecer en un momento dado que aquí hay una raya y la raya existe. La cosa es que lo hicieron. La memoria histórica es eso. Y luego la memoria reciente es lo que pasa desde la muerte del dictador hasta el telediario de las 3. Y entre la muerte del dictador y el telediario de las 3 es donde se encaja este asunto de ETA. Los libros normalmente suelen llegar, otra cosa es lo que les dé tiempo a nuestros colegas de medias para explicar, o a nosotros mismos, pero los libros, pues, me corregirá Ernesto, alguno más que veo en la sala, suelen llegar relativamente avanzados, los años 80, los años 90, y ahí se explica ETA, ahí se explica la aparición de ETA, ahí se explica el terrorismo, ahí se explican los años de plomo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el Gobierno vasco, y sobre todo Jonan Fernández, tenía una preocupación extraordinaria por ver cómo abordaba esta cuestión. Hasta el presente tenemos, Herenegun se llama la iniciativa, tenemos dos cosas, una que se conoce, que son 5 capítulos audiovisuales, sí. Yo los he visto, y es factoría Jonan Fernández. Es decir, una confección formal formidable, exquisita, y un contenido que es un puro revoltijo. Es un puro revoltijo. Sin embargo, tú no conoces, pero yo sí, algunas ventajas tenía que tener, ya ha llegado, el Gobierno ya está manejando el texto que sí que elabora Juan Pablo Fusi,
que es un poco el librito. El Son librito, sí. 80 páginas, 80. 80 páginas, que es el librito, la guía docente, por decirlo de alguna manera, y ahí sí que efectivamente se ve que el totum revolutum es menos revolutum. Ahí sí que se ve más la mano del artista. Porque claro, el totum revolutum viene con el argumento. Pongo para hacer historia a un historiador, a una economista que en su día fue consejera y que es muy buena representante de un determinado mundo político. Y Mariano Ferrer es el periodista. No, Mariano Ferrer no. Yo pensaba que sí, Mariano Ferrer. Sí, Es Mariano Ferrer. Mariano Y Ferrer, pongo a un sí. periodista, que yo tengo un gran respeto por los economistas y los periodistas y los pedagogos, pero para hablar del pasado yo creo que tienen que estar los historiadores. O sea, es que hay cosas... O sea, para hablar de medicina hacemos un mix entre un ingeniero, un historiador y un médico. No hacemos eso. Y entonces, el audiovisual, como es tan apabullante, por lo bonito del audiovisual uno no se da cuenta, pero el texto, en lo que me ha dado tiempo esta tarde rápidamente, y me alegro que usted me haga esta pregunta, porque ya ve que preparado venía, ¿no? Pues se ve esa literatura sintética y precisa de Juan Pablo Fusi, pero se ve la aparición de algunos epítetos que Juan Pablo no utilizaría absolutamente en su vida. Entonces yo creo que esa ya es la aportación de la economista y del periodista. Y entonces de esa manera pues hacemos lo que decía antes Chema, hacemos que la historia sea el sumatorio de memorias, en este caso el sumatorio de relatos de tres personas que no tienen que ver, pero como representan a esos tres mundos que suponemos que es el mundo vasco, el triángulo vasco perenne, pues ya con eso nos damos por encantados. No sé, ya veremos, hay que leer con más tranquilidad el texto. Yo quería añadir dos cosas. Primero, dos experiencias personales. Una, yo sí he vivido en un país 3 años donde existe historia de bronce. Es decir, el Estado escribe el libro de historia que estudian los 100 millones de mexicanos. Y ese libro lo escribe la SEP, la Secretaría de Educación Pública, es obligatorio, no se puede dar otro, es ese. Un horror, un absoluto horror. Es decir, no hay por dónde coger el libro, por más que está escrito por colegas historiadores. Y más, obviamente la SEP introduce el sesgo que tiene que tener el libro. Mi hija venía todos los días a casa acojonada, porque era española y cuando tocaba independencia, mal. Cuando tocaba colonia, peor. Y yo decía, hija, eres la única de la clase que jamás tiene que no tiene antepasados que estuvieron aquí. Todos los de la clase son criollos menos tú. No había manera. Era un horror. Y esa es una experiencia que a mí me ha marcado mucho. Lo peor que puede hacer el gobierno vasco es encargar, como ha dicho antes Antonio, encargar un libro de historia. No digamos ya si se lo encarga a un trío así de variopinto. Segunda experiencia. Yo tengo una hija que está ahora en primero de bachiller. He tenido la enorme suerte de que en el colegio donde está ella hacen una historia en el sentido que dice Antonio. Para eso está Wikipedia, para que te acuerdas, algunas esenciales sí, pero estudian procesos, hacen mucha investigación, se lo pasan muy bien, disfrutan muchísimo. Y yo lo que sí he visto, claro, me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Como tengo una hija en edad de ello, pues me acuerdo, pero yo sí he sentido que, lejos de hacer un libro de historia y daroslo a los de los institutos y demás, aquí tenéis el producto que vais a enseñar, yo lo que he hecho en falta es un diálogo mucho mayor. Habría que crear un proyecto de proyectos específicos para eso, de comunicación entre la enseñanza media y la universitaria, no solamente porque nosotros vayamos a leccionar a los profesores de enseñanza media, ni muchísimo menos, porque también tenemos mucho que aprender nosotros de la manera que ellos transmiten el conocimiento histórico, que se lo trabajan muy bien, por cierto, y de la experiencia que es enseñar a los que al año siguiente van a llegar a la universidad. Eso sería otra cosa distinta. Yo creo que el dinero público estaría mucho mejor empleado en crear estos proyectos de contacto entre enseñanzas media y enseñanza universitaria, que vinieran a la facultad, que fueran nuestros estudiantes de nuevo al instituto a hacer una práctica, a dar 10 minutos de clase, yo qué sé, ver eso, y sobre todo contacto entre profesores de enseñanza media y profesores universitarios, porque lo que yo sí he constatado en mi caso es que la desconexión es total. Es decir, hablamos lenguajes distintos, hablamos de cosas diferentes y no nos visitamos nunca. Mucho mejor que mandarles un libro es establecer estos espacios comunes donde pudiéramos estar profesores de medias y profesores universitarios hablando de cómo vamos a enseñar historia. Contestada. Sí, sí, muy interesante me ha parecido. Sí. Bueno, yo como antiguo profesor de instituto, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Chema, y con lo antes, el rollo de nombres que has dicho tú, Antonio. Yo voy a hablar de hace 2 años, porque hace 2 años que no tengo contacto con el instituto, pero todavía sigue siendo el mejor contacto que está ya por norma es la selectividad.
Sí. La selectividad, yo no sé si ha cambiado en los 2 últimos años, no lo sé, me da la impresión que no. Se llama PAU, pero bueno, a fin de cuentas, Lo mismo. 33. Hay, en el País Vasco, solo entra en selectividad y el 90 y tantos por tanto, el 90 y tantos % de los profes dan solo contemporánea. Había que hacer, se acaba más o menos en el 85 por ahí. Había que ya abrir otro capítulo más, porque han pasado ya algunos años y bueno, no en el telediario, que eso es muy complicado, pero sí por lo menos no sé cuándo, pero hacer esa cuestión. Pero luego hay un tema metodológico importantísimo. Por ejemplo, en las pruebas de selectividad existe una prueba que es comentario de texto. En teoría está muy bien, pero como son 12 textos los hay que comentar, porque son 24, pero de hecho se puede hacer 12 textos, tú cuando corriges la selectividad estás corrigiendo cómo el profesor le ha hecho el comentario de texto al alumno. Entonces, lo que hay que cambiar fundamentalmente es buscar una metodología, porque yo estoy en contra del libro de texto único y demás, aunque lo haga FUSE, aunque lo haga no sé qué, porque luego las utilidades... Pero sí que buscar una metodología, y no es tan complicado. El libro de texto, perdón, el comentario de texto es la mejor metodología que hoy por hoy, y no es una cuestión complicadísima. Porque a mí, por ejemplo, los medios audiovisuales me dan mucho miedo. Ya cuando estudiaba yo magisterio allá por los 60 y tantos, se decían que los medios audiovisuales son muy pasivos y a ti te pueden meter lo que sea con medios audiovisuales. Mientras que si tú al alumno le haces entrar a un texto seleccionado no sé qué y no sé cuál, se da. Pues entonces, por parte del Gobierno vasco y por parte de la universidad y por parte del Departamento de Historia Contemporánea, como os llaméis, de la universidad, la selectividad es el mejor sistema de no predicar, pero sí de buscar con nuestra asignatura ciudadanos críticos, todo eso que tanto decimos, y que luego la prueba no es eso porque es un mero memorismo. Gracias. ¿Estáis de acuerdo, no? De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? No sé si tenemos... ¿Tenemos todavía tiempo, Eduardo? Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Para más preguntas. Está todo el mundo muy calladito, con ganas que de... se queden con ganas. Que se queden con ganas, sí. Lo último es la divulgación. Os quería preguntar por la divulgación. Estamos aquí, evidentemente, estáis presentando un libro, la necesidad de divulgar, porque hay algo que después de leerme el libro tampoco he llegado a comprender, supongo que, claro, requiere una explicación muy extensa, y es que los partisanos divulgan, llevan divulgando muchos años. Muchos de sus relatos han conseguido prender en nosotros. Muchas de las cosas que cuentan, pues desde el número de víctimas del bombardeo de Guernica, etcétera, etcétera. Vosotros habéis empezado un poquito tarde. Ahora estáis, la verdad es que activos, hay un grupo de historiadores en Euskadi muy activo, publicando mucho, yendo a los medios de comunicación, escribiendo en medios de comunicación, artículos de opinión, etcétera, etcétera. Pero hay que recuperar mucho tiempo perdido, porque no sé si los otros lo han hecho bien, no sé, pero llevan décadas de adelanto a vuestro trabajo. Hay determinados productos que venden mejor, que son aquellos que el comprador quiere escuchar, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues digamos que el relato afable, el relato que dice que la comunidad son unos tipos magníficos, que el enemigo siempre está fuera, que dentro no es posible que tengamos los enemigos, etcétera. Eso en general en casi todos los sitios vende bien ese producto. El producto nacionalista, en términos historiográficos en este caso, vende muy bien, y cuanto más exacerbada esté la situación, tanto mejor. No hay más que ver en Cataluña, donde respetables colegas que en su vida habían sido esto, ahora se dedican a hacer pues eso que hizo aquí Kurlansky, ¿no? La historia catalana del mundo, ¿no? España contra Cataluña. España contra Cataluña y jeremiadas de esa naturaleza. Pero es cierto, es decir, sobre todo esto pasa en la universidad, la visión en general, todo el personal universitario es muy reticente a disputar en el ágora pública, ¿no? Y en el ágora pública es donde se generan no sé ya si los conocimientos, pero por lo menos los prejuicios, ¿no?
Y la gente pues construye el criterio que tiene respecto a las cosas pues por un documental que ha visto, un comentario en sus redes de sociabilidad, una imagen que se proyecta con mucha facilidad, a veces libros, etcétera. Entonces, bueno, nosotros somos un agente más, no tenemos el privilegio, afortunadamente no tenemos el privilegio para construir lo que piensa la gente sobre las cosas, pero tenemos que ser conscientes de que como agentes privilegiados que vivimos de esto, tenemos que disputar en el terreno, sin convertirnos en tan beligerantes para acabar siendo partisanos de nuevo. Eso hay que tener mucho cuidado siempre, pero tenemos que ir al ágora pública, tenemos que escaparnos de esa torre de marfil en el que muchas veces se desarrolla el trabajo universitario y bueno, yo sí que lo puedo decir, porque me he pasado la vida como un predicador, ¿no? Pero me he visto en situaciones de esta, qué sé yo, por poner un ejemplo que se escapa de la historia, ¿no? Aquí hemos tenido, en un momento dado se les ocurrió hacer 2 barrios en esta ciudad de 20.000 y 20.000 habitantes cada uno de ellos. La ciudad se ha transformado por completo a partir de esa iniciativa. Pues yo reclamé extraordinariamente a mis colegas, en este caso le tocaría a Eugenio, ¿no? A los geógrafos tenían que salir y los sociólogos tenían que salir al ágora a decir, oye, ¿eso es bueno o es malo? ¿O esta idea que se le ha ocurrido por este ataque constructivista en los años finales de los 90, principios del 2000, previo a la burbuja, es un disparate? Y no salimos. La universidad en ese sentido sigue estando al otro lado de la vía y eso es un problemón tremendo. Entonces, bueno, algunos que nos negamos a que la vía nos corte, nos negamos desde hace ya muchos años a que la vía nos corte, pues estamos aquí dando la pelmada y la paliza y a veces con tanta reiteración que alguno nos acabará confundiendo con partisanos. Los partisanos os considerarán partisanos a vosotros, no claro. Yo quisiera añadir otro punto de vista. Yo creo lo siguiente. Primero, es totalmente cierto lo que dice Antonio. La fuente de información, cuando alguien quiere conocer un hecho histórico, como decía yo antes, aparecemos debajo de la lista, ¿no? Primero estarían las series de televisión, las novelas históricas, los cómics, estarían otros formatos, muchos más formatos, luego apareceríamos nosotros, ¿no? Yo creo que podemos tener 2 reacciones. El público es manipulable, es inculto, por lo tanto no sabe lo que es bueno y va a la primera mierda que le ofrecen en esos formatos, ¿no? Yo creo que es errónea la aproximación, deberíamos mirarnos a nosotros mismos. Y desde que la historia se separó de la literatura, que es bueno, yo no defiendo que deban volver a confluir, yo no quiero escribir como Modesto Lafuente en el siglo XIX, ¿no? Pero desde que la historia se separó de la literatura y adoptó un método científico, o trató de asimilarse porque era el único conocimiento válido, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el de la ciencia, y quiso ser ciencia, los historiadores nos convertimos en unos plastas, en unos pesados que escribimos libros de imposible lectura para la sociedad. Si yo escribo un libro que se llama Los poderes locales en la formación del régimen foral en Guipúzcoa, 1812-1850, que es un libro mío, ¿no? Yo entiendo que el único que lo va a leer es el de la mesa de al lado en el archivo, pero es imposible que yo pretenda que lo lea ningún conciudadano porque es un tufarro de libro que mi padre le llamó el ladrillo, y mi padre tenía una cierta cultura, ¿no? Decía, joder, menudo ladrillo que has escrito, esto no hay quien lo lee. Es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mirarnos también los historiadores a nosotros mismos. Y lo que dice Antonio es muy importante. He dicho antes que la universidad no está ni siquiera en contacto con las enseñanzas medias como para estar en contacto con el resto de la sociedad, ¿no? Por ahí empezaría nuestro contacto y no sería poco. Empezar un contacto más fluido con el mundo de la enseñanza media. Y 2, a día de hoy, que yo sepa, en la formación de un historiador no entra una asignatura, una enseñanza tan importante como escribir. Aprendemos a escribir a pelo. Y a veces así nos va, he dicho. Pues si no hay ninguna pregunta más, terminamos con autocrítica, pero también con una sonrisa. Dicen, para finalizar, el capítulo que escribe Antonio, la especie de prólogo donde explica qué quiere contar en Naturaleza Muerta, usos del pasado en Euskadi después del terrorismo. Dice, el historiador también está llamado a terciar en los usos sociales de la historia y su trabajo no termina al contar lo que realmente pasó. Mientras el pasado no sea naturaleza muerta, mientras sigamos dándole vueltas a lo que ocurrió y ligándolo al presente, y eso compete más a la sociedad que a la comunidad historiográfica, estamos obligados a saltar a la obra pública para aportar las competencias de nuestro oficio a esa demanda. Pues para eso se ha escrito este libro, para eso han estado aquí los 2 autores, bueno, 2 de los autores, Antonio Rivera y Chema Portillo,
Les agradezco que hayan estado con nosotros. El libro creo que está por ahí. ¿Tenéis más presentaciones? ¿Lo vais a presentar en más sitios ya? En Bilbao. ¿En Bilbao? ¿Cuándo vais a Bilbao? Todavía no tenemos fecha. Nos quieren en Bilbao los No, historiadores. vamos poco a poco para no parecer partisanos. Y en Nueva York. Y luego en Nueva York, efectivamente. Pues nada, muchas gracias por haber hecho un hueco esta tarde para estar con nosotros y hasta otra.